¿Qué hacía Pablo? Amonestaba, ¿por qué? Porque se querían introducir falsas doctrinas, ¿a dónde? A la iglesia. ¿Sí? Se querían introducir falsas doctrinas. Todavía, ¿sí? Es más, vamos a leerlo. ¿Sí? Vamos a leer Apocalipsis. Esto nomás es como un resumen de lo que vimos el sábado pasado. Apocalipsis 6 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oía uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. 4:7. Y el primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo era semejante a un becerro, y el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. El primer ser viviente, ¿cómo tiene? ¿Su rostro cómo era? Como un león. ¿Y a quién representa el león? ¿Qué simbolismo tiene el león? ¿A la tribu de quién? ¿Y quién es el león de la tribu de Judá? Esta iglesia todavía tenía ¿a quién? A Cristo. Todavía lo tenía. Porque te dice, tienes unas cuantas cosas que ¿qué? Que decir. Porque has rechazado la doctrina de ¿quiénes? De los nicolaitas. Todavía ellos tenían ¿qué? El valor de agarrar. ¿Y qué más? El valor de agarrar y rechazar esas doctrinas que se querían infiltrar. ¿Dónde? Dentro de la iglesia. Ahora vamos a ver el caballo rojo. El caballo rojo. ¿Qué es el segundo? Vamos a ver allá en Apocalipsis 6:3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Este caballo que lleva una espada, pero que se le da, ¿cuál es la autoridad que se le da? De matarse unos a quién? Unos contra otros. ¿Sí? Entonces, ¿la espada qué simboliza? ¿A qué? A guerra, palabra, ¿sí? Va a haber, por ejemplo, una espada de doble filo que representa ¿a quién? A la palabra de Dios, ¿sí? Este ser lleva una espada, pero ¿cómo está manchado? ¿O qué color lleva? Un rojo, color sangre. Dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, he aquí un caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. ¿Qué hace este caballo? Quita la paz. Y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ahora, si de aquella iglesia del caballo blanco todavía se oponían a que entrasen las doctrinas falsas, ahora esta ¿qué está haciendo? Este caballo, este sello, ¿qué representa? Que ya están ¿qué? Infiltradas ¿qué? El segundo ser viviente tiene el rostro de un becerro. Este ser viviente, este becerro, es un animal ¿de qué? De sacrificio. ¿Dónde usaban estos animales?
Vamos a ver qué dice Levítico 16:3. ¿Dónde los utilizaban? ¿Para qué los utilizaban? Además, desde el 1 se los voy a leer. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo, fíjense lo que dice, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un ¿qué? Un becerro para expiación y un carnero ¿para qué? Para holocausto. ¿A qué simbolizaba el becerro? ¿Para qué se utilizaba más bien? Para un sacrificio, ¿sí? Para un holocausto. Este becerro o este ser viviente tiene un rostro ¿de qué? De becerro. Por lo tanto, dice, es un símbolo del sacrificio para la segunda etapa de la historia de la iglesia. ¿De quién? De Cristo. Quiere decir que en esta etapa iba a haber mucho sacrificio. Pero por ejemplo, ¿qué tipo de sacrificio podamos llamarle? ¿Un sacrificio en qué? En que iban a dar su vida, ¿por qué? Por el testimonio de Jesucristo, aquellas almas. Pero también iban a hacer un sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio que nosotros, tú y yo, debemos de hacer? ¿Cuál es el sacrificio? ¿Qué sacrificio estás haciendo ahorita? Si no lo miras con amor, lo llamarías como un sacrificio. ¿Qué sacrificio harías? ¿Venir a la iglesia? ¿Lo llamarías sacrificio? Pero sí llamarías, si tú no estudias en tu casa y agarras tu Biblia, sí lo llamarías sacrificio estudiar. Que debe de ser por amor, pero muchos lo hacemos por sacrificio, porque tengo que leer. Tengo que sacrificarme, ¿sí? Por ejemplo, no se llamaría como un sacrificio, se haría por amor a Dios. ¿Sí? Todos tenemos que hacer algo, no solamente que nosotros le llamaríamos como sacrificio, pero es por amor a Dios, porque Dios es el único, el dador de todas las cosas. Dice, el color bermejo, 2, ya vimos el 1, es un ser viviente con un rostro de becerro. Ahora, 2, el color bermejo es un rojo intenso y es el color de la sangre. Y por lo que simboliza también la sangre derramada por la fe de los mártires de Jesús, cuando se negaban a adorar al César como Dios durante este periodo del imperio romano. Recuerden que del año 31, del caballo blanco que miramos hace 8 días, del 31 ¿a qué año llegaba? ¿Al año qué? Al año 100. Del año 100 al 313 sucede todo esto, lo del segundo sello, ¿sí? Ahora, ok, dice 3, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz. Juan 14:27, vamos a ver qué dice Juan 14:27, hermanos. Abran su Biblia. Yo sé que están los textos aquí, pero vamos a abrir la Biblia. Corroboren los textos. 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿Qué dijo Jesús? Mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz de Cristo, ¿la da como el mundo, hermanos? No. Pero ¿por qué dice no tengas miedo? Porque todo aquel que profesa ser cristiano y dice ser seguidor de Cristo,
va a sufrir ¿qué? Tribulación. Pero Dios al último en este texto nos dice, ¿qué dice? No tengas miedo. ¿Por qué nos dice que no tengamos miedo, hermanos? Vamos a ver, eso lo vamos a ver más al ratito, con el espíritu de profecía. 4. Y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando se matan unos a otros, hermanos, ¿qué es? ¿Uno solo se puede matar uno solo? Sí, ¿verdad? Suicidándose uno mismo. Pero tiene que, ¿qué? Para matarse unos a otros, tiene que haber dos, por lo menos. ¿Sí? Entonces, dice, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Fíjense lo que dice. Todo está en el contexto, ¿eh? Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa, ¿para qué? Ellos, estos hombres que se mataban unos a otros, o los que mataban a los otros, vamos a llamarlo así, los que mataban a los otros, ¿quiénes mataban? Un ejemplo, los impíos mataban ¿a quiénes? A los cristianos, ¿sí? Estos hombres que fueron muertos por causa del testimonio de Jesucristo, ¿con qué creían, hermanos? Ellos, de que Jesús o el Señor iba a venir y los iba a rescatar. Literalmente los iba a rescatar, como cuando Jesús llegó como bebé y los judíos esperaban un rey terrenal para quitarlos del oprobio de los egipcios, porque ellos esperaban un rey terrenal que los iba a rescatar y los iba a liberar del yugo egipcio. Pero Jesús no venía así. Ellos ya no lo creían así, hermanos, de lo que estamos leyendo ahorita. Ellos ya lo creían con el corazón, de que sí, en ese momento el Señor los iba a rescatar. No de los golpes que iban a recibir, no de la muerte, pero sí los iba a llevar a una ¿qué? A una vida eterna. Así que tú y yo debemos de estar seguros de que si nosotros nos consagramos a Dios y le pedimos a Dios que Él nos ayude a soportar todas las pruebas, hermanos, Dios lo va a hacer. Miren cómo estos hombres, ¿qué hacían con ellos? Miren aquí, ¿qué se mira? ¿Un grupo de qué? Estos son cristianos. Estos es lo que le llaman ellos el circo romano. Pero ¿cómo soltaban las fieras? ¿Para qué? Porque así muchos murieron, hermanos. Muchos así murieron. ¿Ustedes creen que nosotros estamos exentos de todo eso, hermanos? Pero ¿cómo podremos soportar nosotros esa prueba? Dice, el paganismo previo que de triunfar el evangelio, sus templos y sus altares serían derribados. Y reunió sus fuerzas para destruir al cristianismo, encendiéndose el fuego de la persecución. ¿Sí? Fíjense, el paganismo previó que de triunfar el evangelio, sus templos y sus altares serían derribados. ¿Qué hacía Pablo cuando él veía algo? Ustedes recuerdan a un cristiano que leímos hace 8 días en Hechos, los que estuvimos aquí, que él decía que era su ganancia de qué, de todo lo que ellos fabricaban, eran ganancias que ellos obtenían. Y si Pablo venía alborotando a toda Asia, ellos iban a dejar de qué, de obtener ganancia.
¿Por qué? Porque no se iban a vender sus ¿qué? Sus imágenes. ¿Sí? Ellos no se preocupaban por la gente, por la espiritualidad de la gente. Ellos se preocupaban por obtener ¿qué? Su ganancia. Y dice que fabricaban dioses ¿de qué? De plata, de madera, de barro, de todo, hermanos. Sigue diciendo. Muchos sellaron su testimonio con su sangre. Nobles y esclavos, ricos y pobres, sabios e ignorantes, todos eran muertos. ¿Sin qué? Miren, fíjense lo que dice. Muchos sellaron su testimonio. ¿Quieres tú sellar el testimonio de Jesucristo contigo? Prepárate. Porque la vas a sellar ¿con qué? Con esto. Ese se va a ser el sello que vamos a tener nosotros. Lo vamos a sellar con sangre, hermanos. ¿Se imaginan? Si ahorita entrara un ejército ahorita y dijera, a ver, todos, ¿quiénes son los adventistas? Todos son adventistas. Con un arma. Y amenazándonos o echando balazos aquí. ¿Qué haríamos, hermanos, ahorita? ¿Estaríamos verdaderamente dispuestos nosotros a enfrentarnos y decirles, yo sí soy adventista? ¿Estaríamos nosotros dispuestos, hermanos? ¿Nos estamos nosotros preparando para todo eso? ¿Quién de los que estamos aquí se imaginó que la pandemia esta nos iba a tocar del coronavirus? ¿Quién se imaginó? Estábamos tranquilos. ¿Y quién se va a imaginar que de esto no puede suceder el día de mañana? Miren, le voy a leer parte de esto para ampliarlo más. En el conflicto de los siglos, en la página 43, 42, esa es la página 43, dice: los discípulos de Cristo habrían de recorrer las mismas sendas de humillación, escarnio y sufrimientos que a él le tocaba pisar. La enemistad que contra el Redentor se despertará iba a manifestarse contra todos los que creyesen en su nombre. La historia de la iglesia primitiva atestigua que se cumplieron las palabras del Salvador. Los poderes de la tierra y del infierno se coligaron para atacar a Cristo en la persona de sus discípulos. Fíjense, ya no estaba Cristo. Pero ahora ellos ya no estaban atacando a Cristo literalmente. Ahora estaban atacando a Cristo por medio de ¿quiénes? De sus seguidores. Y por eso va a venir la persecución hacia nosotros. Por seguir a Cristo vamos a ser ¿qué? Perseguidos. Fíjense lo que sigue diciendo. Y ahí viene la parte esa que está arriba. El paganismo previó que de triunfar el evangelio, sus templos y sus altares serían derribados, y reunió sus fuerzas para destruir el cristianismo, encendiéndose el fuego de la persecución. Los cristianos fueron despojados de sus posesiones y expulsados de sus hogares. Todos ellos sufrieron gran combate de aflicciones. Experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Muchos sellaron su testimonio con su sangre. Nobles y esclavos, ricos y pobres, sabios e ignorantes, todos eran muertos sin misericordia. ¿Cómo estos hombres, hermanos, dieron su vida por aquel que dio su vida por ti y por mí? A ellos no les importaba, hermanos, morir. Al contrario, ellos disfrutaban morir.
Dice, el caballo rojo, iglesia sacrificada, ¿qué es? ¿Iglesia qué? Perseguida. Dice, Apocalipsis 2, 8 y 9. ¿Qué dice, hermanos? Ahí está, pero vamos a leerlo. Apocalipsis 2, 8 y 9. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Se imaginan? Ahora, ¿qué dice Jesús? Yo conozco ¿qué? Pero también ¿qué conoce? Tu tribulación. Conozco tus problemas. Conozco lo que vas a vivir. Pero conozco tu pobreza también. Cómo estás pobre espiritualmente. ¿Cómo estamos? ¿O estamos ricamente espirituales, hermanos, preparados para todos los eventos que vengan? ¿O somos pobres espirituales? Pero dice, pero eres rico. ¿Por qué dice que somos ricos, hermanos? Porque tenemos mucha luz. Tenemos el conocimiento. Tenemos la palabra de Dios y espíritu de profecía que nos preparan, hermanos. Que nos preparan. Pero depende de ti y de mí si tú y yo nos queremos preparar. La luz la tenemos, que muchas de las veces estamos hasta quedando ciegos de tanta luz que resplandece sobre nosotros. Pero lo triste es de que nosotros esa luz no la dejamos resplandecer nosotros mismos. Dice, ¿quién era Esmirna? Vamos a ver quién era Esmirna, la segunda iglesia. Me imagino que ustedes ya lo saben porque el pastor ya se los dijo. La llamaban el adorno de ¿qué? Del Asia. ¿Cómo le llamaban? ¿La flor de qué? Era una flor, así la llamaban. Tenía un círculo de hermosos templos que coronaban las colinas situadas detrás de la ciudad. Fíjense cómo estaba, se imaginan. Se destacaba por una lealtad casi fanática ¿a qué? Ahí está lo duro. Y al emperador fue la primera iglesia del Asia en construir un templo para honrar a Roma como diosa. ¿Imaginan? ¿Sí? Miren, se destacaba por una lealtad casi fanática. Esta iglesia, ¿se imaginan? Una iglesia que Dios le estaba haciendo un llamado. Y sigue diciendo, dice, y al emperador fue la primera iglesia del Asia en construir un templo para honrar a Roma como diosa. O sea que la primera iglesia del caballo blanco, todavía les digo, luchaba para que no entrara la apostasía dentro de la iglesia. Pero ahora, aquí ya entró. Porque fíjense qué es lo que hace. Ahora se hacen fanáticos ¿de quién? De Roma. ¿Cuál Roma? Todavía estamos en el 313. ¿Sí? Del 100 al 313, ¿cuántos años son? ¿200 qué? 213, todavía estamos 213 años antes de que viniera lo demás. Ahora, esto fue en el año 195, ¿después de qué? De Cristo. Ahora, sigue diciendo, fue también una de las primeras del Asia en edificar un templo al César para honrarlo como Dios. Fíjense, esta iglesia también fue una de las primeras del Asia
en edificar un templo al César para honrarlo como a Dios. ¿Se imaginan? En aquel tiempo, ¿a quién adoraban, hermanos? ¿A quién se le tenía que dar honra y gloria? Al César, ¿no? Por eso ustedes recuerdan cuando Jesús le trajeron, a ver, le dijo Jesús, denme una moneda. Y le llevaron una moneda y les enseñan la cara. ¿Y qué dijo? Lo de Dios a Dios y lo de César a César. Dice, pregunta, ¿quiénes se han proclamado a sí mismos dioses o han atacado a Dios o han tomado para sí títulos de Dios? Dice, ¿quiénes se han proclamado a sí mismos dioses o han atacado a Dios o han tomado para sí títulos de Dios? Miren, aquí están algunos. Los Césares o emperadores romanos se proclamaron a sí mismos divinos. Dominiciano se hizo llamar Dominus el Deus, Señor y Dios. Aureliano proclamó la monarquía de derecho divino y se hizo llamar Dios. Adriano adoptó el título de olímpico o dios solar. Diocleciano fue erigido descendiente del dios solar Júpiter. Y es lo que quiere decir Pontifex Maximus. ¿Dónde miran esto? ¿Algún día han visto este letrero? ¿Quién lo lleva? Este nombre es especial ¿para quién? Para el Papa. ¿Sí? Él lo lleva ¿a dónde? En su corona. Es el que tiene el poder de Dios. El que quiere utilizar el trono de Dios. Y él es el que tiene ¿qué? Supuestamente en la tierra el poder ¿para qué? Para cambiar tiempos y la ley. Ahí está, miren. El cuerno pequeño crece más que los otros. Ahora dice, ¿qué reinos tuvieron que ver con la destrucción de los cristianos? La Roma pagana desató fieras persecuciones contra los cristianos. Este hombre, Nerón, fue uno de los más acérrimos enemigos de los cristianos. Él fue uno de los que mandó a matar más cristianos en todo el mundo. Nerón, en el año 64 después de Cristo, mató miles de cristianos. Otro, Calígula, fue otro que hizo lo mismo. Diocleciano masacró por 10 años ¿a quién? A la iglesia. ¿Se imaginan soportar 10 años de persecución? Pero no van a ser 10 años, hermanos. ¿Sí? Y ahorita vamos a ir viendo cuántos de estos hombres fueron persiguiendo a la iglesia. Mensaje a la iglesia de Esmirna. Dice, con estas condiciones de idolatría, ningún cristiano puede pasar desapercibido, sino perseguido por predicar a otro Dios. ¿Sí? Para ellos, nosotros hermanos, nosotros es predicar ¿a quién? A otro Dios. ¿Sí? Dice, esta condición se aplica a la segunda etapa del cristianismo, cuando éste creció y derribó los altares de Roma y en su lugar se puso a Jesús como Dios y Salvador del mundo. Esto dice, esta condición se aplica a la segunda etapa del cristianismo, cuando éste creció. ¿Quién creció?
cuando creció el cristianismo y derribó los altares de Roma y en su lugar se puso a Jesús como Dios y Salvador del mundo. ¿Quién hizo eso, hermanos? ¿Quién fue? ¿Que no fue Pablo? ¿Con quién? Hubo otro que iban y qué, y derribaban sus qué, sus imágenes. Sigue diciendo: los gobernantes romanos toleraban todas las religiones, mientras los creyentes adorasen las estatuas de los césares. Fíjense, aquí como si se confundiera, los gobernantes romanos toleraban todas las religiones. Ellos toleraban todas las religiones, los gobernantes, mientras los creyentes adorasen las estatuas de los césares. Miren, un ejemplo. ¿Nosotros somos cristianos, sí o no? Amén. Pero si nosotros, un ejemplo, hace rato fue algo de, nos salimos un poquito de la lección. Y por ejemplo, miren, ¿cuántos sabemos de los que estamos aquí que la Iglesia Católica agarra Apocalipsis 12 para decir que ellos son la iglesia verdadera? Ellos son la iglesia verdadera. ¿Cuántos sabemos? ¿Y en qué se basan? ¿En qué se basan ellos? ¿Alguien me puede decir a qué se basan ellos cuando ellos dicen que son la iglesia verdadera? ¿A Pedro? No. Apocalipsis 12, hermanos, nosotros sabemos que solamente hay dos iglesias, la falsa y la verdadera. Apocalipsis 12 y Apocalipsis 17, ¿cierto? Estas dos iglesias son muy diferentes. ¿Por qué? Pero ellos dicen, la Iglesia Católica dice que la Apocalipsis 12, de allí está tomada la iglesia verdadera y que ellos son la iglesia verdadera. ¿Por qué dicen esto ellos? ¿Saben por qué lo dicen? Porque ellos, si a nosotros vinieran ahorita en este momento y nos dijeran, mira, imaginémonos, yo les decía hace rato a la clase, imaginémonos a la iglesia, a la Virgen de Guadalupe que ellos tienen. Cuando ellos la ponen su imagen detrás de la Virgen de Guadalupe, ¿qué ponen? A ver, vamos a desviarnos tantito. Apocalipsis 12:1, ¿qué dice? Esto está afuera, pero lo voy a explicar, hermanos, porque muchas de las veces a nosotros vienen y nos confunden. Y ellos son capaces hasta de venir y confundirnos y decirnos, ¿saben qué? Nosotros somos la iglesia verdadera porque tenemos aquí a la... Sí. Miren, hermanos, ¿cómo dice? ¿Cómo dice Apocalipsis 12:1? Y apareció en el cielo una mujer, ¿qué? Una gran señal, ¿verdad? ¿Qué tenía esta mujer? Vestida de sol. Imagínense a la Virgen de Guadalupe como la pintan ellos. Imagínense cómo, ¿sí? Con su vestido de sol. Imagínense, nomás hagan su mente, vuelen, todos fuimos la gran mayoría católicos. ¿Cómo pintan en su cuadro a la Virgen de Guadalupe? Vestida de sol con los rayos del sol atrás de su espalda, ¿cierto? ¿Sí? 12 estrellas, una corona de 12 estrellas. ¿Tiene 12 estrellas, sí o no? Y la luna debajo de sus pies, ¿sí o no? Pero ahora, ¿tú cómo le vas a confirmar que tú eres la iglesia verdadera? Ellos te están diciendo a ti que tú eres la iglesia verdadera, que ellos son la iglesia verdadera. Pero ¿tú cómo le vas a confirmar? Con la Biblia. ¿Qué significa la luna? Todo el simbolismo que tiene esta virgen, ¿qué simboliza? ¿Cómo le vas a refutar tú a un católico que esta es la iglesia verdadera? Es cierto lo que ellos están diciendo. Pero ¿cómo le vas a decir que ellos están equivocados? Porque tú le vas a preguntar, oye, ¿cómo me vas a mostrar tú que tú eres la iglesia católica? Que tú eres la iglesia católica es la verdadera. Tú le vas a decir. Pero tú también tienes que tener base bíblica de dónde sacaste esto.
¿Sí me entienden? Miren, el sol, ¿a quién representa? A Cristo. ¿Malaquías qué? ¿4 qué? 4:2. Malaquías 4:2. Ahí busquen Malaquías 4:2, hermanos. Nomás para búsquenlo y lo pueden leer, por favor. Si alguien lo puede leer. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Qué tendrá? El sol de justicia. Vendrá luz y tendrá al sol de justicia. ¿Y quién es el sol de justicia, hermanos? Es Jesús. ¿Sí? Los rayos del sol que la Virgen tiene bíblica, no el monito aquel. Los rayos del sol es el sol de justicia que es Cristo. Él es el sol de justicia. Coronas, ¿a quién simbolizan las coronas, hermanos? Apocalipsis 21. A los 12 apóstoles, 12 profetas, 12 puertas, 12 ¿qué? La ciudad va a tener ¿qué? 12 puertas. 12 estrellas. ¿Y la luna qué simboliza, hermanos? La luz. La palabra de Dios. ¿Dónde lo encontramos eso? Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí está la base bíblica, hermanos. Para nosotros refutarle a cualquier persona que esta es la iglesia verdadera, porque nosotros debemos de tener fundamento bíblico. Porque existe otra ramera, Apocalipsis 17 del 1 al 5. Y lo que hablaba la lección hace rato, ¿de qué? De la confusión, de la ciudad que dio la confusión. ¿Sí? Y eso se encuentra en Génesis 11. ¿Sí? Ahora, hermanos, eso es lo que esta iglesia y aquellos hombres todavía defendían a la iglesia pura. ¿Por qué? Porque todavía no había infiltración. Estaban queriéndose meter ¿cómo? Infiltrar cosas, infiltrar ideas. Pero aquí ya está. Ahora, como no pudieron, ahora tuvieron que matar ¿a quiénes? A los cristianos. ¿Para qué? Para callarlos. Sigue diciendo, se llegó a considerar que practicar el cristianismo era un delito. Fíjense. Se castigaba a los nuevos creyentes arrojándolos a la arena del circo romano, lo que miramos hace rato, con el propósito de que murieran devorados por las fieras salvajes. ¿Sí? Cuando nosotros estamos apenas conociendo el evangelio y llegara alguien y nos dijera, si tú sigues estudiando, es más, no vamos a ir lejos, hermanos, a nuestra propia casa, en nuestro propio hogar. Si nosotros hemos sido siempre católicos y toda nuestra familia es católica y tú te cambias, ¿qué sucede, hermanos? Te dejan de hablar. Empiezan ellos ¿a qué? A criticarte. ¿Sí? Oh, ¿a poco guardas el sábado? ¿A poco ya no comes el sábado? ¿Sí? Tu familia, tus padres te empiezan a decir que sí. Alguien me dijo cierta ocasión allá en el trabajo, dice, yo me vine católico, dice, era evangélico. Dice, una recomendación que mi padre y mi madre me hicieron antes de despedirse de mí. Hijo, te vas para Estados Unidos, pero en Estados Unidos allá cambian a la gente.
prométenos que no te vas a convertir en estudiador de la Biblia. Pues yo en mi ignorancia, dice, pues yo lo hice. Yo lo hice, dice. Hoy conocí aquí el evangelio, dice, pues ahora soy cristiano. Y no, le digo, ¿y no te hablan? Sí me hablan, pero cuando necesitan dinero, dice. Porque para decirme otra cosa, dice, pues no. O sea, que ¿cómo son las cosas? ¿Y cuántos de nosotros, de los muchos que estamos aquí, les ha pasado eso? Tu familia te deja de hablar. Tu familia no quiere saber de ti. Pero son las primeras pruebas que vas empezando a sentir. Pero si eres débil y vas conociendo y tu padre y tu madre te empiezan a decir eso, ¿qué es lo que sucede? Te dicen, si tú sigues, te corro. Oh, pues mejor me voy para atrás otra vez. No quiero que me corran. No quiero vivir en la calle. ¿Sí? Ahora, ¿sí? Por eso dice, se llegó a considerar que practicar el cristianismo era un delito, un delito. Se castigaba a los nuevos creyentes arrojándolos a la arena del circo romano, con el propósito de que murieran devorados por las fieras salvajes. Dice, ¿quiénes fueron primero? Dice, primero los judíos en el tiempo de los apóstoles. Después los romanos trataron de destruir a la iglesia pura de Cristo. Dice, no temas de lo que vas a padecer. Apocalipsis 2:10. No temas de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros ¿a dónde? En la cárcel, para que seas probado, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuál es la invitación que Cristo te está haciendo? Pero antes de todo, te está advirtiendo. Dios no se queda sin advertirte lo que te va a suceder. Dios siempre te va, así como el padre al hijo le dice, mamá o papá voy a salir a tal lugar, ten cuidado, no te vaya a pasar esto. Te advierte, así nuestro Padre Celestial nos advierte y dice, no temas de lo que te vas a padecer, no temas, no tengas miedo, porque esto va a suceder. No temas, porque mira, el diablo te puede atacar. El diablo te quiere destruir. El diablo no está contento contigo. Vas a tener tribulación, vas a tener persecución. Pero dice, eso es para que pero yo estoy probando tu fe, a ver si verdaderamente eres lo que tú dices ser. Sigue diciendo, dice, pero la invitación es, y dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Dios quiere que tú y yo salgamos como vencedores, pero ¿en nombre de quién? En victoriosos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego fíjense todo lo que nos dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre. Dios, es más, si quieren vamos a leer todos esos textos, porque son varios textos, hermanos. Vamos a leerlos. Vamos a ver Isaías 41:10. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Fíjense,
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi ¿qué? De mi justicia. ¿Estará Dios a nuestro lado? Mateo 10, 16 al 18. Perdón, Salmo 46, 1. Salmo 46, 1. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasasen los montes al corazón del mar. Mateo 10, 16 al 18. Dice: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y ¿a quiénes? A los gentiles. Mateo 10, 32, 33 dice: A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Romanos 8:31. Dice: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está contigo, si Dios está conmigo, ¿a qué le temeremos, hermanos? ¿A morir? ¿Por causa de Cristo? ¿Morir por Él? Hechos 12:1. Fíjense lo que hace este hombre. Hechos 12:1. Dice: En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué? Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Fíjense, este hombre, el rey Herodes, mandó a matar ¿a quién? ¿A espada? ¿A quién? A Jacobo. Mateo 24:9. Dice: Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de ¿qué? Por causa de mi nombre. ¿Le vamos a caer bien a la gente, hermanos, por nosotros, por hablarle a aquellas personas? Es más, le caemos bien por compartir un folleto, por compartir la palabra de Dios a aquellos que andan afuera. ¿Has ido algún día a tocar una puerta y te la han aventado en las narices? ¿Sí te ha sucedido? Si no te ha sucedido, experiméntalo. Y dale gracias a Dios que te lo hicieron. Porque no te rechazaron a ti, rechazaron al Espíritu Santo y a Cristo. ¿Sí? Solamente volteate y dale gracias a Dios. Y no digas, no quisieron recibir nada. Dios sabe cuándo va a ser la obra en esa persona. Dice, porque nos van a entregar ¿a dónde? A tribulación y nos van a matar.
Yo no estoy diciendo que ya es esto. Lo que ahorita Dios que quiere hacer es prepararnos a nosotros para ese evento, si llegara a pasar en nosotros. Y si no llegara a pasar en nosotros, bendito Dios. Pero de todos modos tenemos que prepararnos, ¿para qué? Para vida eterna. ¿Sí? Eso no quiere decir que nos tenemos que preparar para morir así. No, tenemos que prepararnos para vida eterna. Dice, mírense, por ejemplo, Apocalipsis 1, 9 y 10. Dice, por ejemplo, dice, Juan, al igual que todos los discípulos de Jesús, a partir de este periodo son perseguidos por predicar la palabra de Dios y tener el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1, 9 y 10 dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Por qué estaba preso Juan? Por causa de la palabra de Dios y por predicar el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál fue el testimonio de Jesucristo, hermanos? ¿Cuál era el testimonio de Jesucristo? ¿Alguien sabe cuál era el testimonio de Jesucristo? El testimonio de Jesús era el testimonio que él daba. ¿De quién? Del Padre. ¿Sí? Así que como Jesús daba el testimonio de su Padre, nosotros tenemos que dar el testimonio ¿de quién? De Jesucristo. ¿Sí? El Hijo al Padre y nosotros ¿a quién? Al Hijo. En el año 100, después de Cristo, Vespasiano estableció una nueva política de persecución que duraría los próximos 200 años. Son los 200 años que del 100 al 213. Durante Antonio Pío, en el 128 al 161, los cristianos eran acusados de ser responsables por una serie de terremotos en el Asia Menor. Miles murieron, entre ellos el famoso Policarpo, obispo de Esmirna. Fíjense, si estos hombres fueron acusados de ser responsables por causa de terremotos, si el pueblo de Dios o el remanente del Señor que se va a levantar o ya se está levantando, cuando venga la ley dominical, cuando la bestia venga y te pida que la adores y tú digas no, o cuando seas perseguido y el pueblo de Dios huya y vengan las plagas, ¿por quién va a ser causa de? Ellos van a decir por causa de quién está sucediendo todo esto. Por causa de los guardadores del sábado, por desobedientes. No quieren acatarse ¿a qué? A nuestras leyes. ¿Sí? Ellos son culpables. Matémoslo, sigámoslo. Y es cuando el que se sienta a tu lado te va a entregar. Es cuando tu hermano te va a entregar. Es cuando tu padre te va a entregar. Es cuando tu hijo te va a delatar. Por eso nosotros debemos estar preparados hasta eso. Dice que el que no dejare padre y madre no es digno de mí. Porque dice el Espíritu de Profecía que muchos, por causa de nuestros hijos, nosotros nos vamos a perder.
Porque muchos, por amor a nuestros hijos, nos vamos a quedar a morir junto con ellos. Y así que es mejor, hermanos, prepararnos. ¿Cuántos de los que estamos aquí no están nuestros hijos aquí? Ellos andan en el mundo, preparándose en el mundo. Yo no lo digo por sus hijos, lo digo por mis hijos. Preparándose en el mundo. ¿Para qué? ¿Para buenas obras? Dios tenga misericordia de ellos y oro por ellos todos los días. ¿Para qué? Para que Dios les toque el corazón y vuelvan al redil. Pero si no fuera así, hermanos, me tengo que preparar contra ellos, porque ellos mismos son los que me van a entregar. Y no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de mí, de mis hijos. ¿Ustedes creen que es agradable hablar eso, hermanos? No, pero tengo que aceptarlo, tengo que decirlo. ¿Ustedes creen que va a ser fácil cuando uno quiera salir de aquí y ver a tus hijos llorando? De que tú te vas a salir de aquí y ellos se van a quedar. ¿Tú crees que va a ser fácil? No, hermano. Y vas a mejor agarrar la maleta y vas a decir, bueno, mejor me regreso. Entonces no estás bien firme en lo que estás pensando y haciendo. Sigue diciendo. Bajo Marco Aurelio, del 161 a 180. Por ejemplo, miren, Vespasiano fueron 200 años en todo ese lapso de tiempo. Pero fíjense, del 128 al 161, ¿cuántos años pasaron, hermanos? ¿Cuántos años pasaron? Del 128 al 161, ¿cuántos fueron pasados de persecución? ¿Qué no fueron 33 años? Y del 161 al 180, ¿cuántos años fueron? 19 años, fíjense. Ahora, sí, dice, bajo Marco Aurelio, en 161 al 180, durante 19 años, los filósofos griegos acusaron a los cristianos de graves crímenes y se desató uno de los tiempos más terribles de persecución. Fíjense cómo los acusaban. Ellos solo por esto, hermanos. Decio Trajano, del 249 al 251, ¿cuántos años fueron? Del 49 al 51, 2 años. Durante 2 años vio que la fe cristiana se había propagado tanto que amenazaba la existencia misma de la religión pagana, por lo que ordenó el exterminio del cristianismo. ¿Cuántos años fueron? En 2 años se tenían que exterminar los cristianos. ¿Lo logró? No lo logró porque tú y yo estamos aquí. ¿Sí? Me quedé sordo de tantos amenes que escuché. De verdad, hermanos, nosotros debemos de decir amén porque tú y yo estamos aquí por eso. El enemigo ya trató de destruir al cristianismo por la persecución y por la muerte. El cristianismo creció más en pureza y fuerza. Fíjense cómo el cristianismo cómo iba creciendo más y cada vez más. ¿Sí? Pero ¿por qué crecía? Fíjense, se los condenaba como rebeldes contra el imperio enemigo de la religión y azotes de la sociedad. Muchos eran arrojados a las fieras o quemados vivos en los anfiteatros. Algunos eran crucificados y a otros los cubrían con pieles de animales salvajes y los echaban a la arena para ser despedazados por los perros. Miren, se los voy a ampliar un poco más. Conflicto de los siglos en la página 44. Dice, estas persecuciones que empezaron bajo el imperio de Nerón, cerca del tiempo de martirio de San Pablo,
continuaron con mayor o menor furia por varios siglos. Los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes y eran señalados como la causa de las mayores calamidades, hambres, pestes y terremotos. Como era objeto de los odios y sospechas del pueblo, no faltaban los delatores, que por vil interés estaban listos para vender a los inocentes. Fíjense, los delatores eran ¿qué? ¿Vendían a quiénes? A los cristianos. Un ejemplo. Si nosotros vivimos allá, un ejemplo, cada quien vive en su lugar, ¿no? En su casa, en su hogar. Pero si tu vecino sabe que eres cristiano y llega algún papel o alguien lo encuentra en el camino, oye, si tu vecino es cristiano, te vamos a dar $1,000 para que lo entregues. Y va a ser anónimo, ¿no? Pero primero investígame a qué iglesia va o qué tipo de religión es. Porque no van a agarrar a todos, ¿eh? No van a buscar a todos. Porque a los dominicales, ¿qué les van a seguir, hermanos? Entonces, pero investígame quién es y qué día guarda. Si el domingo o el sábado. Cuando diga, ya regresa y le dice, ¿sabes qué? Los sábados sale con su Biblia, con su familia y se va a su iglesia. Ah, gracias, ten tus $1,000 y vete. Por eso dice que los delatores, ¿qué? Nos van a delatar. Sigue diciendo, dice, se los condenaba como rebeldes contra el imperio, enemigos de la religión y azotes de la sociedad. Muchos eran arrojados a las fieras y quemados vivos en los anfiteatros. Algunos eran crucificados o otros los cubrían con pieles de animales salvajes y los echaban a la arena para ser despedazados por los perros. Estos suplicios constituían a menudo la principal diversión en las fiestas populares. Fíjense, ¿cómo se divertían ellos con la gente que era arrojada ahí, hermanos? Era una diversión, era una fiesta. Cuando arrojaban a un cristiano y soltaban a las fieras y se los comían, los despedazaban. Grandes muchedumbres solían reunirse para gozar de semejantes espectáculos y saludaban la agonía de los moribundos con risotadas y aplausos. ¿Se imaginan, hermanos? Cómo estos hombres, hagan de cuenta, está la arena, en un estadio, ¿sí? Está un estadio y sueltan a un león y sueltan a un cristiano y lo anda correteando por ahí. Y en vez de decir pobrecito o ponerse a orar, ellos reían y aplaudían, como si fuera un concierto de música. ¿Pero todo por qué? Por causa de Cristo. Sigue diciendo. Dice, doquiera fuesen los discípulos de Cristo en busca de refugios, se les perseguía como animales de rapiña. Se vieron pues obligados a buscar escondite en lugares desolados y solitarios. Anduvieron destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, andando descaminados por los desiertos y por las montañas y en las cuevas y en las cavernas de la tierra. ¿Se imaginan, hermanos? ¿A dónde va a salir el pueblo de Dios cuando sea perseguido? Aquí nos está dando un ejemplo a dónde iban ellos. Cuando tú y yo salgamos huyendo, si nos llegara a tocar, ¿para dónde vamos a correr? Al campo. Pero ya lo estamos haciendo. Ya te estás preparando. O vamos a salir a la intemperie, no más.
¿Mm? Recuerda que Dios dijo, o el Espíritu de profecía, por medio de nuestra hermana, dice que debe de salir un grupo, no montones. Grupos. No habla donde estén 100, 200, 300. No, hermanos. Grupos. Y que todos, así como estaban los apóstoles, unánimes. Que nadie jale de un lado para allá y para acá. No. Si te vas a ir a donde están 200, 300, mejor quédate donde estás. Porque te vas a ir a meter a lo mismo, hermano. ¿Por qué te lo digo? Porque la recomendación es que vayan en grupos pequeños y todos estén unánimes, unidos, para que el Espíritu Santo more en ese grupo. ¿Sí? Porque de tanto que hay, es como aquí. Todos tenemos diferente pensar y diferente sentir, ¿sí o no? Unos nos quedamos todo el día el sábado, otros nos vamos temprano. Es diferente pensar y diferente sentir, ¿cierto o falso? ¿Sí? Que cuando el sábado debe de ser ¿qué? ¿Nomás mediodía? De puesta de sol a puesta de sol. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Por eso digo, aquellos que estén verdaderamente y pídele a Dios y al Espíritu Santo que te guíe con quién te vas a ir y para dónde vas a ir. Porque si no, de lo contrario va a ser difícil para ti y para tu familia. ¿Ok? Sigue diciendo, dice. El enemigo ya trató de destruir al cristianismo por la persecución y por la muerte. El cristianismo creció más en pureza y fuerza. Dice Galo, fíjense, este hombre, 251 al 253, 2 años más. Y Valeriano, de 253 al 267 años después, siguieron, o 7 años de persecución, siguieron la misma idea de exterminio de los cristianos. O sea que todos llevaban una mentalidad igual. ¿Sí? Ahora, Diocleciano, 2002 al 2012, fue quien lanzó la última y más severa de las grandes persecuciones de la historia. Y finalmente, Constantino puso fin a la sangrienta historia de esta época en el 313, con el decreto de Milán, en el cual la religión cristiana recibió completa tolerancia y libertad. ¿Qué sucedió con Constantino, hermanos? Hasta ahí termina ¿qué? En el 313, ¿qué termina? La persecución ¿de qué? De los cristianos. Pero viene Constantino, este también era perseguidor, ¿no? Pero al último, cuando él vio que ¿qué miró Constantino? Que entre más mataban, más multiplicaba el cristianismo, que dice, no puedo de un lado, mejor ahora me hago del otro. ¿Y qué hago? Y me convierto en cristiano. Pero no con el sábado bíblico, ¿verdad? Sí, con el primer día de la semana. ¿Sí? Ahora empieza a entrar ¿qué? Nuevamente la confusión. Empieza otra vez a trabajar el paganismo con el cristianismo. Y ahí fue más fácil, hermanos. Ya de ahí fue todo fácil. ¿Por qué? ¿Por qué fue fácil? Porque la infiltración fue más fácil. La infiltración ahí, hermanos, como ya no había muerte, ahora estábamos libres, o ahora estaban libres, pues ya cualquiera te podía hablar. Y podías hacerte al lugar que te conveniera. Y es lo que está sucediendo hoy en día. A partir de ese tiempo, del 313, esto ha venido sucediendo. Si nosotros, o si las iglesias, se puede decir, no adoran ídolos, pero ha tergiversado la palabra de Dios. Sigue diciendo. Dice,
La persecución trae sufrimiento y grandes pérdidas a la iglesia. Sin embargo, trae muchas veces bendición, porque zarandea. Ahí se va a ver el trigo y la cizaña, y purifica la misma. En el tiempo de paz y bonanza, hay muchos tibios, fíjense, en el tiempo de paz y bonanza. Ahorita, ¿tenemos persecución hoy? No, ¿verdad? Estamos tranquilos. Nos podemos venir a echar un sueño aquí a la iglesia todavía, tenemos chance. ¿Sí? Todavía no hay persecución. Pero dice, trae muchas veces bendición porque zarandea y purifica la misma. En el tiempo de paz y bonanza hay muchos tibios, escuchen lo que dice, que solo vienen por los panes y los peces. ¿Sí? Sin llegar a Jesús. ¿Cómo está tu vida, mi hermano? ¿Cómo está mi vida? Hay que recordar que la palabra de Dios, no hay tibios, porque no eres frío ni caliente. Dos caminos: el de vida eterna o muerte eterna. Hay verdad y hay mentira. ¿Sí? Salvación o perdición. No hay intermedios, hermanos. No hay. O estamos sentados aquí fríos o estamos sentados aquí calientes. Yo no sé tu condición. Tú no sabes mi condición. Dios es el que te va a juzgar. Pero si tú te encuentras, tú y yo nos encontramos en una, si tú y yo nos encontramos en una condición que no es caliente, pongámonos en las manos de Dios y pongámonos ¿a qué? A cuentas con Dios. ¿Sí? Sigue diciendo, dice. Pero fíjense, ahora viene el pero. Pero en el día de prueba, los tan solo oidores, fíjense, de la palabra son inducidos a buscar ¿a qué? A Dios, y a clamar como nunca antes lo habían hecho para mantenerse. ¿Cómo? Tienes una oportunidad todavía, hermano, de levantarte. Si estás frío, ponte calientito. Ponte calientito y ponte a estudiar. Llénate. ¿Sí? Llénate y no hay tiempo que perder. Y también dice, segunda de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán ¿qué? Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo. Así que no hay otra, hermanos, más que seguir. Jesús aceptó ser llamado Dios. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Sí? ¿Jesús era Dios, sí o no? Pero está la otra contraparte. Mientras que el César pedía adoración como Señor y Dios una vez por año, el que no lo hacía era echado a las fieras salvajes. El César también decía llamarse Dios y también se le tenía que adorar. ¿Y desde cuándo empezó ese tipo de adoración, hermanos, bíblicamente? Bueno, vamos a hacer esta ilustración. ¿En Daniel qué? En Daniel 2, ¿qué sucedió? Que todos tenían que ¿qué? Adorar a uno, dos, en adelante. Por ejemplo, tenían que adorar una ¿qué? Una imagen. Y esta adoración quería este hombre, pero ya no como imagen, sino como persona. Y ahora también, el que está sentado en el trono, y lo voy a llamar de esta manera, el que está sentado en el trono de Satanás,
también quiere que lo adoren. ¿Sí? Quiere adoración, pide adoración, ¿cierto o falso? Él es el único que puede perdonarte los pecados. ¿Sí? Él es el único que está intercediendo por ti. ¿Sí? Él es el único que te puede sacar del infierno. Hazle se muere tu ser querido y le haces una misa y vas directamente ¿a dónde? Va directamente al cielo. Y no importa si fue malo, ¿sí? Todo eso, hermanos, son las doctrinas que Él ha puesto. Ahora, Hebreos 14, 4, 15, 7 y 22. Ya no vamos a ir rápido, hermanos, porque yo sé que ya están cansaditos y al rato, los que se gusten quedar, pues vamos a tener otro, el tercer caballo. Para los cristianos, Jesús era el sumo sacerdote delante de Dios y fiador de la humanidad. Mientras que para los paganos de Roma, el emperador era el sumo pontífice delante de los dioses ¿de qué? De Roma. Fíjense, para los cristianos Jesús era ¿qué? O es. Era el sumo sacerdote delante de Dios y fiador de la humanidad. Pero ¿cómo está Jesús hoy? Intercediendo ahora ¿por quiénes? Por nosotros. Mientras que los paganos de Roma, el emperador del sumo pontífice delante de los dioses de Roma. Era el sumo pontífice delante de los dioses de Roma. ¿Sí? Ahora, fíjense, miren cómo están sus dioses de ellos. Dioses griegos y romanos. Y todos estos, pone ahí, dice planetas creados por Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo esto son planetas. ¿Sí? Todos estos son planetas, hermanos. Júpiter, Neptuno, Mercurio, Marte, Venus, Plutón, son planetas. Ya ellos, por ejemplo, Apolo es el sol, la Diana es la luna, la diosa Diana, Venus, Plutón, ¿se imaginan? Todo eso, hermanos, son planetas creados ¿por quién? Por Dios. Pero ahora, ¿a quién se le rinde culto? ¿Quién le rinde culto? ¿Sí? Ustedes saben que todo viene de la descendencia de ¿qué? Griega y romanos. Dice, no se alcanza a ver, ¿verdad? ¿Sí se alcanzan a ver? Les lo voy a leer, dice. Las catacumbas ofrecieron refugio a millares de cristianos debajo de los cerros. A ver, déjenme ver si no se cambia. A ver, sí, ahorita se va a poner en blanco. Ahí están. Dice, las catacumbas o cementerios. Las catacumbas ofrecieron refugio a millares de cristianos debajo de los cerros, en las afueras de la ciudad de Roma. Se habían cavado a través de tierra y piedra largas galerías subterráneas, cuya oscura e intrincada red se extiende leguas más allá de la ciudad. Dice el conflicto de los siglos que ellos, hermanos, ahí viene. Ellos agarraban y se metían a las catacumbas. Pero ¿qué son catacumbas, hermanos? Son cuevas. ¿Pero qué había en esas cuevas? Era un cementerio. ¿Sí? Ahí ellos se metían a adorar. Ahí viene el conflicto de los siglos. Ya no se lo leo porque ya es tarde. Yo sé que ya tienen hambre. Y miren, y no quiero que se cansen mucho porque pues, va a ser larga la jornada. Pero miren, estas catacumbas era un cementerio. Ellos ahí adoraban a Dios debajo de la tierra. ¿Sí? Ellos ahí se escondían. ¿Se imaginan ellos cómo buscaban la forma de adorar, hermanos? Ellos hasta en un cementerio adoraban. Y nosotros tenemos aire acondicionado y buenas bancas aquí todavía y no queremos venir a la iglesia. ¿Se imaginan? ¿A ellos les importaba dónde adorar? No les importaba, hermanos. No les importaba. Pero nosotros todavía queremos comodidad.
que si está haciendo mucho calor, pues ponemos el aire acondicionado. ¿Se imaginan si estuviéramos en los cerros y un calorón? Nomás imaginémonos cuando venimos cruzando el desierto. ¿Se imaginan? Sin agua, todos mugrosos. ¿Ustedes creen que cuando ande uno, cuando venga esto, ustedes creen que nos van a dar tiempo de bañarnos? ¿Que vamos a calentar nuestra comida? No, hermanos, aquí no queremos comer frío. Aquí no queremos comer frío. Pero ustedes creen que allá nos vamos a preocupar. No, hermanos. Dios quiere preparar a su pueblo, hermanos, porque todavía le tiene amor, todavía hay misericordia para que nos preparemos nosotros. Y si no llegamos a ese tiempo, bendito sea Dios. Pero de todo modo nosotros nos tenemos que preparar. Dice, además de servir para guardar los ataúdes, fíjense, por eso es lo que le estaba diciendo, fueron utilizadas como centros de reunión y culto religioso. De este modo eludían las burlas y persecución de que eran objeto entre la población romana. ¿Sí? O sea que la gente se burlaba de ellos. ¿Sí? La gente no los dejaba adorar. Ellos tenían que buscar ¿a dónde? Ellos veían a dónde, pero ellos buscaban ese día. ¿Y el día qué? El sábado. Dice, vanos eran los esfuerzos de Satanás por destruir la iglesia de Cristo. Por medio de la violencia, la gran lucha en que los discípulos entregaban la vida no cesaba cuando estos fieles portaestandartes caían de su puesto, triunfaban por su derrota. Los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra seguía siempre delante. El evangelio alcanzó hasta las regiones inaccesibles para las águilas de Roma. Esto viene en el conflicto de los siglos, en la página 45. Lean este libro, hermanos, de verdad. Léanlo. El título es La fe de los mártires. Y si no tienen, me imagino que allá enfrente ha de ver. Pero llévatelo para que lo leas. No te lo lleves para guardarlo. Si te lo vas a llevar, llévatelo para que lo leas. Pues si te lo vas a llevar para guardarlo, mejor llévatelo para regalárselo a otra persona, o mejor no te lo lleves. Con todo el respeto se los digo, hermanos. ¿Sí? Porque es algo, el que tiene todavía este libro, aunque sea de esta manera, así, tiene una joya. ¿Sí? Porque estos, miren cómo está mi pobrecito de mi librito. Estos ya no se encuentran tan fácilmente, ¿eh? Así que, hermanos, eso es algo que todos y cada uno de nosotros debemos de leer. Dice, mas somos cuanto derramáis más sangre, porque la sangre de los cristianos es la semilla del evangelio. El ejemplo que daba en su vida era un constante testimonio de la verdad, y donde menos se esperaba, los súbditos de Satanás abandonaban su servicio y se alistaban bajo el estandarte de Cristo. Fíjense, va a haber gente de aquellos que al ver la sangre de los mártires y que algún día tal vez alcanzaron a escuchar de estos locos adventistas que guardan el sábado, se van a convertir, hermanos. Y ese va a ser tu testimonio. Por eso les dije hace rato, la sangre va a ser nuestro testimonio, tu sangre. Dice, el gran adversario se esforzó y cambió la estrategia y cesó la persecución, y la reemplazaron el honor y la prosperidad mundana.
Los idólatras fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana, mientras que rechazaban otras verdades esenciales. Profesaban aceptar a Jesús como Hijo de Dios, su muerte y su resurrección, pero no eran convencidos de pecado, ni sentían necesidad de arrepentirse o de cambiar su corazón. ¿Sí? ¿Cuántos venimos a la iglesia, hermanos? Sabiendo que Jesús es nuestro Salvador. Y sabemos que es nuestro sumo sacerdote que está intercediendo por nuestras faltas. Pero ¿cuántos venimos verdaderamente buscando a Jesús? ¿O cuántos venimos nomás por venir? Y no estamos, dice, pero fíjense lo que dice, pero no eran convencidos de pecado ni sentían necesidad de arrepentirse. Yo no estoy diciendo porque alguien esté así, ¿verdad? Sino solo se puede decir, es una pregunta. Y esa pregunta cada quien se la tiene que contestar. Hasta yo mismo. Fíjense. Hasta están letras grandes esto, hermano. Ya estamos al finalizar. Y ya es lo último. ¿Por qué parece adormecida la persecución hoy? ¿Por qué, hermanos? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. ¿Cuál es el motivo, hermanos? ¿Nos hemos conformado al mundo? Nos salimos hoy, ahorita en este momento de aquí y nos vamos a Egipto. ¿Dónde es Egipto, hermanos? ¿Es hasta allá donde estuvieron cautivos los israelitas? No, hermanos, Egipto lo tenemos a nuestro alrededor aquí. Aquí estamos en Egipto. Porque nos tiene aquí, miren. El mundo nos tiene aquí. El mundo nos ha ganado. El mundo nos lleva a la delantera con todo lo que ha hecho. ¿Y lo hace para qué? Para destruirnos. ¿Qué hacemos nosotros cuando salimos de aquí? Hazte esa pregunta. ¿Qué haces? ¿Qué hago yo cuando salgo después de aquí? Y me salgo después de este terreno. ¿Hacia dónde voy? ¿A dormir? ¿El sábado es tuyo, mi hermano? El sábado Dios te lo dio a ti para que, o me lo dio a mí para que yo hiciera lo que yo quisiera. ¿Qué dice? Y guardaréis mis sábados, dijo Ezequiel 20:12. Y guardaréis mis sábados para que sean una señal entre quién? Entre mí y ellos. Y les di también mis sábados, mis días de reposo. Si retrajeras tu pie en mi día santo y lo llamares como santo, delicia. ¿Te deleitas en el sábado, hermano? ¿Nos deleitamos verdaderamente o hablamos nuestras propias palabras? ¿Cómo te deleitas el sábado? ¿Preparándote para esto? Y no solo el sábado, sino todos los días. ¿Nos deleitamos en esto, hermanos? ¿Qué hacemos? Que Dios y el Espíritu Santo haga la obra en nosotros, hermanos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y si no estamos preparados nosotros para ese evento, hermanos, preparémonos. Que Cristo viene pronto. Las señales nos advierten. Mateo 24, el último sermón de Jesucristo,
cuando sus discípulos se acercaron y le preguntaron: dinos, ¿qué será el fin del mundo y de tu venida? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué le contestó? A ver, ¿alguien sabe? ¿Cómo? Mirad que nadie ¿o qué? Nos engañe. Así que, hermanos, preparémonos nosotros como buenos cristianos, como siervos de Dios, preparémonos para el regreso de Jesucristo. Ahora, miren todo lo que hicieron estos hombres. Anoten los textos. Ellos en Juan 1:12 aceptaron a Jesús. ¿Quiénes? Los apóstoles. Predicaron la verdad del evangelio, los apóstoles. Mateo 28:19, que esto nosotros lo tenemos que estar haciendo. Vivieron el testimonio de Jesús, por esto los persiguieron. Apocalipsis 1:10. Derribaron la idolatría de Roma, murieron ricos espiritualmente y confiaron en las promesas de Dios. Tú y yo confiaremos en eso. Nos estaremos preparando. Estaremos aceptando a Jesús como nuestro único Dios y Salvador nuestro. ¿Estamos nosotros predicando la verdad presente hoy en día? El evangelio eterno, llevando este mensaje de Mateo 28:12, id y qué, y predicar ¿a qué? A todas las naciones. ¿Sí? Estamos viviendo nosotros el testimonio de Jesús y por eso nos están persiguiendo. Por eso por lo menos algún día te han corrido de algún lugar por alzar la voz de que Cristo viene pronto. Si lo han hecho, gloria a Dios. Haz tú a tus seres queridos, a tu familia, le has dicho que el adorar ídolos no es bueno. Si lo has dicho, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estás derribando su idolatría, aunque ellos no lo acepten. Pero tú estás cumpliendo con lo que Dios te ha encomendado. ¿Nos estamos preparando nosotros para ser ricos espirituales? ¿Nos estamos preparando, hermanos? ¿Cuántos días agarras tu Biblia a la semana? Todos los días. Bendito Dios. Bendito Dios si agarras todos los días tu Biblia. Y si estamos haciendo todo eso, nosotros estaremos confiados en la promesa de nuestro Dios, hermanos. Que Dios y el Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros. Y que sea Él quien nos haga reflexionar para cuando Él venga y prepare nuestras mentes y nuestros corazones. Y que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a cantar el himno final, el 184. Nunca te rindas. Se ponen de pie todos mis hermanos para cantar esto. Días hay, no sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás. Existe un Dios que promete ayudarte y fue
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre, Señor. Primeramente, Señor, vamos ante su presencia pidiéndole perdón si no hemos hecho lo correcto ante usted, Padre. Perdónenos, Señor, porque no hemos tenido la preparación adecuada, Señor. Hemos hecho nuestra mirada a un lado, Padre, y el mundo nos gana cada día más y más, Padre. Pero confiamos, Señor, en sus promesas, de las cuales, Señor, si nosotros no nos apartamos de usted, van a ser una realidad en cada una de nuestras vidas. Ayúdenos, Padre, a seguir adelante y a seguir en sus caminos. No nos dejes y no nos sueltes de tu mano, Padre. Tú sabes y conoces el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Conoces nuestro entrar y salir. También le pedimos, Padre, que bendiga a cada uno de nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestras familias. Que no tarde, Señor, la promesa de que usted puede hacer la obra en cada uno de ellos, Señor. Y que ellos puedan, Señor, en un futuro no muy lejano estar aquí junto con cada uno de nosotros, Padre, adorándole, ensalzando su santo y bendito nombre. Padre Santo, donde quiera que se encuentren, Señor, bendígalos. Que sea usted, Señor, quien toque sus corazones y haga su voluntad en cada uno de ellos y no la nuestra. Pero también, Señor, le pedimos, Padre, por su pueblo, por su iglesia. Que aquí postrados de rodillas, Señor, humillados ante su presencia, le pedimos que usted nos ayude, que nos siga guiando y que todo, Señor, lo que hagamos y el conocimiento que usted nos ha dado, Señor, podamos ponerlo en práctica. Gracias, Padre, porque tenemos con fe, la confianza y la seguridad de que usted va a obrar en cada uno de nuestros corazones. Y que usted, Señor, va a hacer la obra y su Espíritu Santo nos va a hacer el llamado que usted desea hacer en cada uno de nosotros. En sus manos, Señor, nos ponemos. Todo esto te lo pedimos, Padre. No porque seamos buenos, no porque seamos merecedores de todo lo que usted nos da, sino por su amor y su misericordia. Gracias, Padre, por todo. Te lo pedimos y agradecemos. En el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.